Para la masa vamos a necesitar los siguientes ingredientes: 100 gramos de manteca pomada, 2 yemas cocida no más de 10 a 12 minutos, 60 gramos de azúcar impalpable, 70 gramos de harina 4 ceros con 5 gramos de polvo para hornear y una pizca de sal, 150 gramos de almidón de maíz, 50 gramos de cacao amargo, media ralladura de una naranja y por último un huevo crudo. Arrancamos pisando bien la manteca hasta que quede cremosa tipo pomada. Una vez que la tenemos, le mandamos el azúcar impalpable y batimos bien hasta que se integre todo. Vamos a incorporar la ralladura de media naranja. La elegimos porque el cítrico corta el amargor del cacao y realza muchísimo las notas del fernet. Es el equilibrio justo para que el sabor explote. Y aquí el secreto de la casa. Sumamos 2 yemas cocidas, pasándolas por un colador para que queden como un polvillo bien fino. Esta es la técnica que vamos a usar siempre en este canal. Es lo que nos asegura esa textura de seda que se deshace en la boca y que no falla nunca. Ahora empezamos a integrar todo con paciencia. Mezclamos bien hasta que se forme una crema uniforme y ya tengamos una base perfecta para recibir los secos. Ahora vamos con los secos. Tamizamos bien la fécula, la harina y el cacao. Y esos grumitos que nos quedan arriba, no los tiren. Los presionamos con el dedo para que pasen todos, porque ahí está el color y el sabor de nuestra masa. Vamos a ir incorporando los secos a la crema, tamizándolos bien para que no quede ni un grumo. Vamos integrando con movimientos suaves hasta que el cacao y la harina se abracen con la manteca. Para integrar todo bien, nos ayudamos con un cornet o una espátula para unir, e incluso con las manos. Pero ojo acá, no hay que amasar, solo integrar. Como el cacao seca mucho la masa, es momento de usar el huevo batido. Lo vamos tirando de a poco hasta ver que la humedad sea justa para que no se cuartee. En mi caso, como este cacao era muy secante, me ayudé con un plus de un chorro de jugo de naranja. Si les pasa lo mismo, no duden en usarlo. Les da el punto justo de hidratación y refuerza el sabor que buscamos. Escuchen esto que es clave. Si ven que la masa les queda seca, no se traben. La cocina es maña y un poco de juego. Pueden sumarle un chorrito más de huevo batido o, como hice yo, aprovechar el jugo de la naranja. No importa si yo dije una cantidad exacta, la humedad del ambiente o el tipo de cacao mandan. El objetivo es que logren una masa dócil. No tengan miedo de hidratarla un poquito más hasta que sientan que la puedan manejar bien. Anímense a tocar la masa y darle lo que les pida. Mientras no amasen, todo va a salir bien. Integren sin miedo, pero no amasen para no desarrollar gluten. Así nos aseguramos de que la masa nos quede bien tierna y no se nos ponga dura como una piedra. Un secreto de pastelero. Estiramos la masa antes de llevarla a la heladera. Colocamos un toque de harina en la bandeja donde vamos a dejar descansar nuestra masa. Esta, al estar fina, el frío llega rápido al centro y la hidratación se empareja al toque. La tapamos bien con un film o un nylon para que no se nos seque con el aire de la heladera. La dejamos descansar una hora. Este paso es clave para que la masa se relaje. Si no lo hacemos, después en el horno la masa tiende a encogerse o deformarse y perderemos ese corte perfecto que buscamos. Y ahora lo que todos estaban esperando, el relleno. Vamos con 400 gramos de dulce de leche repostero, una ramita de canela para darle ese toque aromático, y el protagonista de la casa, 100 mililitros de un buen fernet. Con esto vamos a armar un corazón que es puro fuego.
Llevamos el Fernet con una ramita de canela a un fuego bien suave. ¿Por qué hacemos esto? Porque buscamos una reducción. Necesitamos evaporar el exceso de agua y alcohol para concentrar los aceites esenciales de las hierbas del Fernet. Lo vamos a reducir a la mitad, un poco más, hasta obtener un almíbar denso y cargado de sabor. Si lo tiráramos directo, el alcohol nos cortaría el dulce de leche y perderíamos la consistencia. De esta forma logramos un relleno estable con un brillo increíble y todo el carácter del Fernet potenciado por la canela. Un detalle de alquimista. El Fernet es un destilado de más de 40 hierbas, raíces y cortezas. Al reducirlo a fuego suave con la canela, no solo evaporamos el alcohol, sino que provocamos una extracción térmica. Esto libera los aceites esenciales y los taninos que, de otra forma, quedarían escondidos. Lo que estamos haciendo acá es concentrar el espíritu del licor para que, al unirse con la grasa del dulce de leche, el sabor sea profundo, persistente y no se pierda en el paladar. Es pura ciencia aplicada al placer. Para saber si nuestra reducción de Fernet llegó a su punto justo, usamos la técnica del nape o punto napa. Sumergimos una cuchara, la retiramos y pasamos el dedo por el dorso, trazando una línea. Si el surco se mantiene limpio y los bordes no se unen, significa que logramos la viscosidad y densidad ideales. En este estado, los azúcares se concentraron y los sólidos del destilado están en su punto máximo de sabor. Es el equilibrio técnico que necesitamos para que, al integrarlo al dulce de leche, la emulsión sea perfecta y no pierda su estructura. Lo que hacía en el video era extraer el jugo de Fernet que quedó en la ramita de canela. Dejamos enfriar nuestro extracto. Una vez que tenemos nuestro extracto de Fernet en el punto napa, lo volcamos sobre el dulce de leche. Integramos con movimientos envolventes, con suavidad. No queremos batir ni incorporar aire, porque buscamos una textura densa, lisa y brillante. Llevamos esta crema a la heladera por 40 minutos o una hora. Este reposo al frío es fundamental para que el dulce de leche recupere su estructura y firmeza, asegurándonos de que al armar el alfajor, el relleno se mantenga perfecto y con todo el carácter del Fernet concentrado. Pasada la hora de frío, retiramos nuestra masa de la heladera. Le doy un poco de calor con mis manos para poder estirarla mejor. Es sorprendente el aroma que desprende de esta masa. Para que nuestras tapas sean un calco de una de la otra, vamos a usar guías de 5 milímetros. Esto es clave. Al apoyar el palote sobre los listones, nos aseguramos un espesor uniforme en toda la masa. Con esta técnica vamos a obtener 7 alfajores perfectos. Usamos un cortante de 6 milímetros de diámetro, logrando el equilibrio justo entre el tamaño y esos 5 milímetros de altura que le van a dar presencia a nuestro alfajor. Miren esto, al cortar la masa no se desgrana ni un poquito, y cuando levanto los discos para llevarlos a la placa, quedan intactos. Esta es la prueba de que logramos la plasticidad y humedad justas. Una masa flexible que no se parte ni se quiebra, y que mantiene su forma a la perfección. Ahí está el resultado del equilibrio perfecto de ingredientes. Fíjense qué nobleza de masa logramos. Y yo se los muestro así, sin vueltas, porque yo no guardo secretos. El que sabe de verdad no tiene miedo de que otros aprendan. El conocimiento es para todos, y acá en mi canal, la técnica profesional no tiene precio, tiene valor. Gracias por elegir aprender de verdad, con pasión y con respeto por el oficio. Ahora sí, estas bellezas se van directo al horno. Llevamos nuestra placa a un horno de 160 o a 170 grados por apenas 8 a 10 minutos. No se pasen, buscamos una estructura pero con el corazón tierno. Un secreto, salen perfectas tanto en horno a gas como en horno eléctrico, así que no hay excusas. Eso sí, conozcan su herramienta porque cada horno tiene su maña.
Estén atentos, que el punto de cocción es la clave del éxito. Miren lo que son estas tapas, una belleza técnica. Miren este craquelado, es la firma de un alfajor con carácter. Dejamos enfriar apenas y fíjense, se despegan prácticamente solas, sin hacer fuerza. Una masa noble, bien cocida y lista para recibir ese corazón de Fernet. Miren lo que es esta bandeja. Atención a este tip de oro que me enseñó mi gran amiga Gabriela. Un poquito de aceite en el interior de la manga antes de cargarla. Parece magia, pero fíjense, el dulce de leche se desliza perfecto y aprovechamos hasta la última gota sin que nada se quede pegado. Gracias Gaby por este datazo de profesional. Ahora sí, cargamos y vamos al armado. Miren esa textura. Díganme si no se les hace agua a la boca. Yo lo estoy viendo acá en el video y aunque lo hice yo mismo, me dan unas ganas de darle un mordisco mal. Es el punto justo, cremoso, firme y con ese brillo que solo un buen dulce de leche puede tener. Imposible resistirse a este corazón cordobés. Genial, ahora llegó la hora del armado. Y miren, para que todos mis alfajores tengan el mismo corazón, aplico mi técnica presionando la manga y cuento mentalmente entre 5 y 6 segundos. Es mi forma de asegurar que cada copo sea idéntico y que el grosor no falle. Si a vos te sirve otra técnica, bienvenida sea. Pero esta precisión es la que a mí me da el resultado perfecto en cada mordisco. Esta es una versión que vengo investigando con mucha pasión y sobre todo está hecha con el corazón para que la disfruten y la practiquen en sus casas. Espero de verdad que les agrade. Si les sirvió, les pido que compartan el video y se suscriban al canal para seguir haciendo crecer esta comunidad. Déjenme su comentario si tienen dudas y si creen que podemos mejorar en algo, en el habla, en la técnica, en lo que sea. Todo es bienvenido para seguir creciendo juntos. Gracias por elegir aprender de verdad. Miren lo que es este alfajor cordobés de autor. Para los bordes, dejamos que ese dulce de leche al Fernet asome con ganas. Nada de retirarlo. En esta receta, el coco está prohibido. Su perfil tropical choca con la elegancia del Fernet y el cacao. Por eso elegí unas granas de chocolate que respetan el sabor y le dan un contraste crocante increíble. Pero acá la imaginación es de ustedes. Pueden usar virutas de chocolate blanco para imitar la estética del coco sin arruinar el sabor, o rallar chocolate amargo con leche o incluso cualquier fruto seco picado. Buenas, buenas, ¿cómo les va? Aquí está el resultado de los alfajores de Fernet, de maicena de Fernet. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba. Vamos a ver cómo ha quedado. Es un relleno súper tierno este. Miren cómo se aprecia ahí el dulce. Vamos a ver. Verdaderamente sin palabras, tienen que probar esto. Es un 10 de 10. El sabor de la naranja más el Fernet, una combinación que no se la pueden perder. Y ese toque a canela, muy rico. Gente, este es el resultado de un alfajor de maicena Black Golden, con alma de Fernet, un sabor amargo, botánico, ideal para el que ama el Fernet de verdad. Pero antes de irme les quiero mostrar algo en que estamos trabajando en este taller. Miren.
Si ven esta estructura, como esta rosarina de 50 centímetros, es porque en este canal no solo hacemos pastelería técnica, estamos empezando de a poco, pero voy a ir sumando decoraciones de torta como flores en azúcar y modelados comestibles. Mi objetivo es que este sea un espacio de arte integral. Para los fanáticos de Nintendo les voy a dejar disponible un video especial con el paso a paso de cómo logré esta rosalina para que vean cómo se trabaja una pieza de este nivel. El próximo proyecto importante es una masterclass gratuita de un personaje nuevo que voy a revelar la semana que viene, si me dan los tiempos de edición, si no será la próxima. Ahí les voy a enseñar la anatomía de la estructura desde cero y cómo usar materiales reciclados. A quien quiera participar me avisa y lo anoto. El desafío es real. Van a tener 45 días para conseguir sus materiales y armar la pieza. Si cumplen con los requisitos, mandarme fotos de frente, perfil y atrás de su trabajo terminado, les voy a entregar un diploma virtual firmado por mí. Quiero ver ese compromiso con el arte. Pasados los 45 días, ya no les podré entregar el certificado. Suscríbanse y nos vemos en la próxima clase. Espero que estos alfajores realmente les gusten, lo aprovechen y los ofrezcan como una novedad. Nos vemos en la próxima clase. Gracias por estar ahí y un abrazo grande. Adiós.